bueno, agradecemos al compañero y las palabras que nos ha otorgado, pero ahora vamos a seguir con la participación de nuestro compañero Axel Gaona Deza, quien nos acompaña de la voluntad del pueblo de Xochimilco. Adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Primeramente le quiero agradecer a los compañeros de la LIMED y a las personas que nos apoyaron con sus nombres, con la organización y con la invitación. ¿Ahí? Primeramente quiero darle las gracias a los compañeros de la LIMED, de las otras organizaciones, las personas que dieron su valiente testimonio aquí, las personas que siguen en pie de lucha y de búsqueda de las personas torturadas, desaparecidas y sobrevivientes de la violencia del Estado. Nosotros venimos de la voluntad del pueblo, grupo comunitario de la alcaldía de Xochimilco, pueblo indígena y orgulloso pueblo originario. Hacemos labores comunitarias sin fines de lucro ni fines políticos. Tenemos una historia con autoridades tradicionales de los pueblos de San Lucas, Nativitas, Santa Cruz, estudiantes universitarios xochimilcas y demás personas interesadas en la defensa de nuestros derechos. A continuación les voy a leer un comunicado que el grupo como tal redactó y quiso comunicarles el día de hoy en pro de su movimiento y la solidaridad que tenemos todos como articulación. La memoria reciente de nuestro país ha estado acompañada por la práctica sistemática y generalizada del uso de la tortura como arma para la dominación de la población y ejercicio del poder estatal. En Xochimilco, desde el siglo XVIII, autoridades como Ignacio Fernández de Córdoba han marcado un camino de abusos de su posición y ha utilizado prácticas de tortura para chantajear y coercer al pueblo. Esto hasta nuestros días es perpetrado por los partidos y agentes políticos de nuestra época. De esta manera, la historia del hoy territorio mexicano no es ajena al uso de tácticas físicas y psicológicas de terror por parte de hegemonías y grupos dominantes. El siglo XX está grabado en el imaginario colectivo mexicano y latinoamericano como un periodo definido por un sinfín de movimientos estudiantiles, agrarios y populares, durante los cuales cientos y miles de luchadores sociales fueron víctimas de prácticas crueles, inhumanas y basurizantes. Para nadie es un secreto cómo humillaciones, amenazas, golpes y abusos sexuales, entre otras, fueron prácticas comunes de los estados latinoamericanos en contra de oposiciones a los gobiernos y corporaciones en turno. En el caso mexicano y hasta la fecha, los casos de los normalistas de Ayotzinapa, el de Tlatlaya o la larga guerra que viven los compañeros indígenas del sur de México en contra de los opositores de los gobiernos y corporaciones en turno siguen en pie. Según la organización no gubernamental Causa Común, durante el primer bimestre del 2022, en México ha habido 221 casos de tortura, 80 masacres y 122 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. A esto se suman al menos 164 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, además de 59 asesinatos de niñas, niños y adolescentes menores de edad. Todo lo anterior no es otra cosa más que la muestra clara de la descomposición social producto del capitalismo y del régimen capitalista. La llamada guerra contra el narcotráfico y la búsqueda por parte de los dueños del dinero de acumular y aumentar sus jugosas ganancias a costa de la vida e integridad de cuerpos y sensibilidades de las personas del pueblo arrojan como resultado que diariamente se registran alrededor de 15 atrocidades en contra de sectores vulnerables, esto sin contar las innumerables más que ocurren por fuera del marco estadístico. Según esta ONG, entre enero y febrero del 2022, únicamente en un plazo de 2 meses, 1.798 víctimas sufrieron de violencia extrema que provocaron su muerte. Aunado a lo anterior, la constante violación de los derechos humanos de las víctimas, familias y personas que compadecen y comparten estos casos es algo que se mantiene presente en todos los casos. Hace unos días, el gobierno mexicano encabezó un acto en el campo militar número 1, sede de numerosas desapariciones forzadas desde hace varias décadas, en el que se comprometió con familiares de víctimas de desaparición forzada, tortura y crímenes de lesa humanidad, de abrir los archivos históricos y buscar justicia para las víctimas. En dicho acto, la Secretaría de la Defensa Nacional, como era de esperarse y como todos lo sabemos, no se manifestó por justicia para las víctimas, tampoco por castigar a los responsables, mucho menos por buscar la verdad de actos vergonzosos o de campañas físicas que busquen la verdad. La masacre estudiantil del 78, del Corpus Christi del 71, el asesinato de Lucio Cabañas, Barrientos y diversos guerrilleros más, así como el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, no sirvieron para obtener justicia, sino que se pronunció por inscribir en letras de oro a las bajas del ejército mexicano perpetradores de estas violencias durante la guerra sucia de los gobiernos priistas y panistas.
Rechazamos tajantemente el discurso que antepone por años que conformaron a las personas de las Fuerzas Armadas, militares y policíacas como las víctimas de estos actos. No, las víctimas fueron decenas de hombres y mujeres pobres, muchas veces campesinos, muchas veces indígenas, muchas veces de piel oscura, que se rebelaron contra un gobierno injusto e inequitativo. Su único delito fue luchar por una vida justa, fue luchar en contra del sufrimiento y la marginación de su vida cotidiana, así como por los derechos y garantías individuales mínimas de sus familias. Desde la voluntad del pueblo saludamos el esfuerzo que diversas organizaciones hacen para poner sobre la mesa temas tan vigentes como los de la tortura y las desapariciones forzadas. Es la memoria histórica una herramienta fundamental para evitar el olvido y para situar nuestra condición de vulnerabilización y violencia actual. No podemos ni debemos olvidar los atroces casos de masacres y tortura que se han perpetrado en nuestro país durante décadas. Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Ayotzinapa, Tlatlaya y decenas de masacres más. Los Lucios Cabañas, los Jesús Ibarra, las Lourdes Maldonado, los Julio César Mondragón, los Tomás Rojo y miles de víctimas más no pueden ser olvidadas. Pero también todas y todos aquellos que somos objeto del terror y la violencia diaria del Estado y las corporaciones. La perfilación social a la que los jóvenes y las jóvenes indígenas de pueblos originarios somos sometidos nos enfrenta y nos vulnera de sobremanera a ser recipientes de la violencia más deshumana y terrible posible. Todas y cada una de las víctimas deben convertirse en nuestro estandarte de lucha por una sociedad libre de tortura. Nunca más permitamos la tortura y las desapariciones en nuestro país. Porque vivas se las llevaron. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Gracias.